Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada uno de los relatos de frases o cosas extrañas dichas por niños de esta noche. El primer relato que abre esta recopilación muy interesante nos fue compartido por Iván Vallejos desde Baja California, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando mi sobrino era pequeño, tenía tal vez 3 años, me quedaba a cuidarlo como un pequeño favor a mis tíos. La verdad es que él siempre ha sido un niño muy fácil de cuidar. Nunca fue inquieto, comía de todo y muy bien. Y sus horas de dormir siempre las respetaba. Por lo que no era nada complicado pasar las tardes con él. Aparte, a mí siempre me cayó muy bien. Entonces, para mí la verdad era divertido. En aquel tiempo yo tenía unos 15 años. No era la persona más madura del mundo para cuidar a mi sobrino, pero como les digo, al no ser un niño problemático ni nada por el estilo, el solo ver la televisión juntos, jugar con sus juguetes de vez en cuando era suficiente. Y fue precisamente una de esas tardes cuando me quedé a cuidarlo. Ni siquiera era de noche, si es que buscamos explicación a lo que me dijo. Él tampoco veía películas de terror. Mis tíos de hecho lo tenían prohibido, tanto para él como para mí mientras lo cuidaba. No tenía acceso a internet, cualquier cosa que se les pudiera ocurrir. Porque de repente, cuando acomodaba unas cosas que yo acababa de limpiar de la sala, me dijo: "El señor de los cuernos te quiere pegar con el palo". Luego de escucharlo creí que repetía algo de la televisión, que tal vez hablaba con algún personaje, pero en ese momento la televisión estaba en comerciales. Aparte, él estaba sentado en una zona donde la televisión la tenía a su derecha y yo estaba a su izquierda. Y él me estaba viendo a mí, más bien, detrás de mí. Luego me volteaba a ver a los ojos, giraba su vista de nuevo y le pregunté cuál señor, si no veía a nadie más que a nosotros. Le decía esto mientras volteaba a ver a todos lados, especialmente detrás de mí. Y mi sobrino me dijo que detrás de mí había un señor que me estaba queriendo pegar desde hace rato. Le pedí que me dijera cómo era el señor, que me lo describiera. Yo riéndome un poco para bajarme el miedo que estaba sintiendo. Y no sé, buscar alguna descripción similar a los programas que él veía y pensar que a lo mejor solo imaginaba aquí en la vida real lo que veía en televisión. Y él me dijo: "El señor no tiene ropa. Es color gris. Tiene un palo con el que te está persiguiendo cuando te mueves y tiene unos cuernitos chiquitos en la cabeza. Se ve muy enojado". Claro que esta descripción jamás en la vida la había escuchado. No podía asimilar a ningún personaje de los programas que él veía con esto que me estaba diciendo, y yo estaba muy al pendiente de lo que veía porque yo lo veía con él. Aparte, nunca me había dicho nada así, y mis tíos tampoco me habían contado nada raro o relacionado con esto. Le pregunté que dónde estaba el señor, y me dijo que ya no estaba, que se había ido muy enojado subiendo por las escaleras cuando me había contado de él. A partir de ahí yo no subía para nada a las habitaciones de mis tíos. No le pregunté nada más, y mis tíos, en resumidas cuentas,
se asustaron al igual que yo cuando les conté. Y no, tampoco habían escuchado a mi sobrino decir eso. Al menos esa fue la última vez que lo escuché hablar sobre ello. Y créanme, con esa fue suficiente para sugerirles a mis tíos que de en esa ocasión en adelante lo cuidaría en mi casa si era necesario. Luego de algunos videos dedicados a fantasmas vistos por niños, a través del correo electrónico nos han llegado este tipo de experiencias. Sabemos que les pueden interesar al igual que el ejemplo anterior. Y vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Merari Hernández desde Durango, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hace mucho tiempo, cuando mi hija tenía unos 4 años, fuimos a un mandado, aquí, a una tienda que nos queda a 4 cuadras caminando. En una de esas calles, entre las casas que pasábamos, había una, en específico, una casa que fue abandonada hace 5 años, ya que en aquel tiempo vivía una señora con su hija, de unos 16 o 17 años. Y me acuerdo muy bien de que mi madre nos contó que la chica de esa casa se había arrebatado la vida a sí misma. Esto fue un año antes de que mi hija naciera. Y en aquella ocasión me acuerdo muy bien que cuando caminábamos enfrente de esa casa que ahora está llena de maleza, vidrios rotos, me dijo: «Cuando yo era grande vivía ahí, tenía muchos maquillajes, mamá», me decía mientras señalaba esa casa. Cuando la escuché decir esto, por supuesto que se me hizo raro. Al principio no entendía muy bien a qué se refería. No lo tomé como nada súper extraño, solo raro y ya. Le pregunté que qué quería decir con eso y me dijo: «Sí, mamá, yo vivía ahí hace mucho. Luego te conocí y ya no extrañé esa casa». Definitivamente no sabía qué responderle. Le contesté con otra cosa, no sé, algún perro que vimos por ahí y le dije que lo viera y se emocionó. ¿Funcionó? Se distrajo de quedarse viendo a esa casa y traté de no volver a tocar ese tema. No sé si esto le ha pasado a alguien más, y de ser así, me gustaría leerlos, porque en lo personal yo soy una persona muy miedosa, y me da algo, no sé, el volver a preguntarle a mi hija. Algunos de los pequeñitos de sus hogares les han dicho de repente algo así. Cuéntenos, por favor, en lo que nos vamos con el siguiente relato. Maribel Gómez, desde la delegación Álvaro Obregón, México, nos cuenta esto. Actualmente mi hijo tiene 20 años. Él, cuando le pregunto sobre esto que les voy a contar, no lo recuerda. Pero en aquel entonces lo que me dijo una tarde, me lo afirmaba tan seguro. Su expresión era una que no te dejaba dudar. Cada quien conoce a sus hijos y saben que a sus 4 o 5 años no conocen el concepto de mentir. No tendrían por qué. No buscaba conseguir algo con eso. Y peor, no se imaginaba la reacción o dudas que me dejaría al escucharlo. Aquella tarde conducíamos mi hijo y yo frente a la entrada del Panteón Tarango. No era nuestro destino, pero debíamos pasar por ahí. Él de repente intenta levantarse del asiento de atrás, y digo intento porque venía asegurado con el cinturón de seguridad del auto. Se mueve rápido, intentando ponerse de pie en el asiento mientras me decía: «Mira, mamá, ahí está mi hermanita durmiendo». Me dijo esto mientras señalaba el panteón, muy sorprendido. Le dije que él no tenía hermanas, de hecho todavía era hijo único. Y luego me respondió: «No, ella era mi hermana hace mucho y ahorita está ahí. Me acuerdo porque vine con otra señora para despedirnos». Al no saber qué decirle, le comencé a hablar de una vez que soñé con algo que yo sentía que era real, pero que al final era solo un sueño. Y todo eso para intentar desviarlo de ese comentario. En realidad mi hijo nunca había dicho algo parecido.
Jamás había mencionado a alguna hermana, otra señora con la que dice que había venido y sobre todo, nunca antes me había mentido, ni yo lo había visto decir algo con tanta seguridad como en esa ocasión. Tiempo después, no sé si llamarlo coincidencia, tuvimos otro bebé, una niña, quien es ahora su hermana menor. No sé a qué atribuirle todo, pero se los dejo a su criterio. Probablemente haya alguien que sepa más de esto. ¿Qué diría usted que fue? Mientras nos comenta, podemos irnos con otro relato. Cristina Rocha, desde Ecuador, nos cuenta lo siguiente. Tengo un hijo de 12 años, pero cuando él tenía 3 me acuerdo perfectamente que era muy común que comenzara a llorar de la nada. Cuando llegábamos con él, mi esposo o yo se la pasaba viendo hacia el piso, ya sea desde su cama, alguna sillita alta donde lo dejáramos. Siempre pasaba lo mismo. Veía hacia el piso llorando, moviendo la vista hacia todos lados, como si estuviera siguiendo eso que veía y que, al parecer, andaba por varias partes de la casa. Siempre le preguntábamos que qué había visto. Nosotros con el pendiente de que alguna rata anduviera cerca del bebé y pudiera morderlo, no sé, algún animal. Pero nunca encontramos nada, y nuestro hijo tampoco nos decía qué era, porque no dejaba de llorar, hasta que de pronto se calmaba y listo. Y nosotros, para no estresarlo de nuevo o que volviera a llorar, no le preguntábamos. En su lugar, buscábamos para ver qué era lo que lo hacía llorar, sin lograr nada. Un día, de nuevo, comenzó a llorar él estando en la cocina. Yo estaba muy cerca de él, así que llegué rápido. Lo cargué y le pregunté como siempre que qué veía, qué había en la casa, en el suelo. Y ese día me cambió mucho la perspectiva que tenía de nuestro propio hogar. Mi hijo me dijo: «Es que Diosito se está arrastrando en el suelo, mamá, pero me da mucho miedo porque se ve muy feo. No tiene brazos ni piernas y se me queda viendo muy feo». Así tal cual me lo dijo. Y yo, créanme, giré al piso esperando ver, no sé qué quería ver, pero tenía miedo de que un día de estos, de repente viera exactamente lo que me decía mi hijo. Luego de eso les confieso, yo soy desde siempre una persona católica, pero ahora me daba tanto miedo ver los crucifijos o cuadros donde estuviera Jesucristo. ¿Qué haría usted si su hijo le dice esto de repente? Piénselo, en lo que escuchamos la experiencia de Alberto Jiménez, desde Nuevo León, México. Mi tía hace tiempo nos contó una experiencia que tuvo con su hijo, mi primo, quien tiene 5 años de edad. Nos contó a mi mamá y a mí que una tarde estaban en la cocina. Ella preparaba el almuerzo mientras él jugaba en la sala. De repente ve que mi primito corre hacia una puerta corrediza que tienen en la cocina y conecta con el patio. Se queda ahí, viendo, moviendo la cabeza como siguiendo con la vista algo. En el patio tampoco hay mucho que ver. A 2 metros está la pared que limita el terreno con otros patios. Las bardas son altas, de unos 3 metros, por lo que solo es el espacio donde tendían la ropa. Tienen un pequeño jardincito y ya. En lo que seguía cocinando mi tía y mi primo en la puerta, dice que de repente mi primo le pregunta: «Mamá, ¿por qué la señora no puede entrar a comer con nosotros?». Mi tía voltea y le pregunta, muy preocupada por el miedo de que alguien hubiera entrado al patio: «¿Cuál señora, hijo? No hay nadie». Y él le responde: «Aquí está una señora, dice que quiere comer, que quiere entrar con nosotros, pero dice que no la dejas». Mi tía seguía repitiéndole que no había nadie, y que de todas formas en esa casa vivían solo ellos y mi tío, quien estaba trabajando. Lo tomó de la mano y se fueron al comedor, dejando esa puerta corrediza y ese tema atrás. Ahora vámonos con el relato de María Estrada, quien nos escribe desde Ecatepec, México. Es lo siguiente.
Aquí en la cuadra donde vivo tengo una vecina con la que me llevo de lo mejor desde que éramos adolescentes. Ella tiene una hija de 5 años y me acuerdo en una ocasión donde, como muchas tardes, la fui a visitar para platicar, comer algo y esa tarde, mientras mi amiga iba a la cocina por algo de tomar en lo que yo estaba en la sala con su hija, ella se acerca conmigo y me dice: «La niña se enoja conmigo cuando mi mamá no le da de comer». Yo le pregunto que cuál niña, si tenía alguna amiga de la cuadra y ella me responde que la siguiera. Me toma de la mano, me lleva a su habitación, me señala su cama y me dice: «Es ella». Ahí entendí que se trataba de una amiga imaginaria, propio de la edad. En eso mi amiga llega con nosotras y nos dice que vayamos a comer. Nos sentamos y, en efecto, mi amiga sirvió 4 platos, pero en la mesa solo éramos 3. Claro que en ese momento supuse que era para su amiguita imaginaria y listo. Pasó un rato y terminamos de comer. Cuando estuvimos las dos solas, le comenté a mi amiga sobre lo que me había platicado su hija, y ella me dijo: «Ah, sí, la amiguita imaginaria de Lucy, cómo nos ha dado problemas. Es que, mira, si a ella no le damos de comer, no sé qué pase, te soy sincera. Pero las veces que no lo hemos hecho, de repente Lucy se agarra a llorar, pero fuerte. Sale de su habitación corriendo, sobándose la cabeza o el brazo porque dice que la niña le jala el cabello o la pellizca cuando no le doy de comer». Un relato extraño, ¿no? ¿Qué haría usted si tiene incluso que servirle de comer a algo que no puede ver? Coméntenos en lo que escuchamos ahora la experiencia de Amanda Juárez, quien nos relata lo siguiente. Esto que me gustaría contarles ya tiene muchos años. Una tarde en la que solo estábamos mi hijo y yo en la casa. Estaba sentada en la sala mientras él coloreaba unos libritos que le habíamos regalado, acostado en el suelo. Y de la nada me dice muy serio. No sonreía, no se reía mientras me lo decía. Nada. «Tú eres mi mamá favorita. Mi otra mamá no me daba de comer. Y una vez me encerró en un cuarto muy oscuro. Lloré mucho y ya no me pude despertar». ¿Qué ha escuchado usted sobre este tipo de temas? Son muy interesantes sin duda alguna. Y de hecho, el siguiente relato va un poco relacionado también a esto. Estíbaliz López, desde Mérida, nos cuenta lo siguiente. Quiero contarles algo muy breve, pero extraño. Una tarde en la que nos reunimos en casa de mis abuelos hace unos 10 años, uno de mis primitos, el más pequeño, ve una foto que mis abuelos acababan de enmarcar y colocar en un mueble de la sala, y dice: «Él era yo hace mucho», mientras señalaba la fotografía de mi bisabuelo, quien él nunca alcanzó a conocer, ya que falleció un año antes de que él naciera. Devani Bermúdez, desde Sinaloa, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando éramos niños, mi hermano hubo un tiempo en el que se despertaba seguido por las noches. Yo soy mayor que él por 5 años, y en ese entonces él tendría 4, si no mal recuerdo. Dormíamos en habitaciones separadas y cuando él se despertaba por las noches llorando, siempre era por lo mismo. Yo era quien llegaba más rápido con él, ya que mi cuarto estaba pegado al suyo. La primera vez que le pregunté qué había pasado, la recuerdo muy bien. Llegué y él estaba llorando, muy asustado sin dejar de ver la ventana. Entré, encendí las luces y respondió mi pregunta diciéndome: «Todas las noches viene y se para aquí en la ventana un gallo con piernas de señor. Me habla y me asusta». Fabiola Dueñez, desde Colima, nos cuenta esto. En mi familia hace unos cuantos años teníamos un tío que para nada era una buena persona. Era muy malo, especialmente con los niños. Si lo descuidábamos, les pegaba, los pellizcaba y siempre con la excusa de que se portaban mal.
Pero sinceramente, no era así. Los niños bien podían estar acostados y ahí iba él a molestarlos, pero no era en plan de jugar con ellos, sino de hacerlos llorar. Encima, a mis tías también las trataba horrible. Esto para que puedan darse la imagen y lo feo que fue algo que les contaré más adelante, porque antes me gustaría mencionar que en sus últimos años de vida, él tenía una enfermedad que hacía que agitara constantemente su mano derecha, como moviéndola de arriba abajo, sin controlarla, claro. Total, falleció, pasó un año y tuve a mi hijo. Cuando mi pequeño comenzó a hablar bien, una noche, estábamos sentados en el comedor cenando mi hijo, mi esposo y yo. A mi esposo y a mí, nunca se nos va a olvidar lo que pasó. Mi hijo durante la cena, sentado en su sillita alta, se queda viendo hacia el pasillo que conecta con las habitaciones y comienza a agitar su mano de arriba abajo. Le preguntamos que qué estaba haciendo, si le dolía la mano, y él nos dice: el señor de ahí le hace así, me está hablando para que vaya con él. Nos dijo mientras seguía agitando su mano y nos señalaba hacia el pasillo. Movía su mano exactamente igual a como lo hacía mi tío en vida. Claro que era imposible que él lo hubiera conocido. No platicábamos nada de él, porque no era una persona grata de recordar, al menos para nosotros, mucho menos que él supiera que mi tío hacía eso con la mano. Damas, caballeros, queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado. Gracias por tanto apoyo en aquel espacio también. Esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes. Gracias, de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.